Buen día, querida familia, feliz jueves para todos, preparándonos para un nuevo fin de semana. ¿Cómo está pasando este año? Increíble. Ya estamos en septiembre, ya los comercios se están preparando con todos los adornos de Navidad y ya pensando qué irá a pasar en estas Navidades, ¿verdad? Pero nosotros con el gozo y la seguridad de estar en Cristo, el mejor de los lugares. Estamos viendo qué son las cosas mejores, qué es lo mejor, siguiendo la palabra mejor a través de la Biblia. Y hoy llegamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Que va a hablar sobre el enojo, Dice 16:32 de Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice Proverbios 17:1 también: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es mejor? ¿Por qué es mejor tardar en ainearse, no enojarse, enseñorearse del espíritu? ¿Por qué es mejor una casa de paz y no de contienda? Vamos a ver varias veces, pero quiero poner el énfasis en Proverbios 14:17. Dice así: el que fácil se enoja hará locuras. ¿Qué versículo más fácil de memorizar? Vamos de nuevo. Proverbios 14:17. El que fácil se enoja hará locuras. Luego vamos a ver 3 ejemplos y 3 locuras que hicieron 3 personajes bíblicos que se enojaron. Pero fíjese por qué la Biblia dice que es mejor no enojarse, que es mejor estar en paz, que es mejor vivir una vida relajada y no de enojo. Porque hay gente que se enoja por todo. Enseguida brota el enojo y es muy probable que vaya a ser alguna locura. Proverbios 11:23 dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¡Qué terrible esperanza! Nosotros tenemos esperanza en que si tenemos algún problema, en oración, haciendo lo correcto, vamos a hallar la solución. Pero ¿saben? El necio encuentra su esperanza en toda situación de su vida en su enojo. Se altera, es agresivo. Proverbios 22:24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojo. ¿Por qué? Porque me puedo contagiar. Mejor estar lejos de aquel que se enoja. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. El consejo bíblico: podríamos tomar solamente esta parte y decir: ¿qué tiene de bueno el enojo? No tiene absolutamente nada. Altera totalmente nuestra vida. Ahora, yo les dije que le iba a dar 3 ejemplos bíblicos de enojo y de locura. ¿Recuerdan? Proverbios 14:17: el que fácilmente se enoja hará locuras. Había un rey. Este rey se llamaba Acab.
tenía una esposa que no conocía a Jehová, no conocía a Dios, era una impía llamada Jezrael. Ahora, este hombre, este rey Acab, tenía una característica que nosotros la vemos en Primera de Reyes, capítulo 20 y también en el capítulo 21. Dice que cuando algo le salía mal, él volvía a su casa triste y enojado. Ahora, este era un rey de Israel, pero el enojo de él, ¿sabe cuándo era? Cuando él quería tener algo y no podía. Y ahí se enojaba, volvía a su casa triste y enojado. Ahora resulta ser que había un hombre que tenía Nabot, era dueño de una finca que quedaba muy cerca de la finca del rey. Y el rey la quería. Pero Nabot le dijo, no te la puedo vender, es de mi familia. Quiero honrar la memoria de mi familia, por tanto no la voy a vender. ¿Qué hizo él? Volvió a su casa triste y enojado. Y entonces ahí su esposa le aconseja, quédate tranquilo, yo voy a arreglar esto. Y contratan a personas malvadas que mataron a Nabot, al dueño de esta finca, y así el rey se quedó con la finca. ¡Qué locura! El que fácil se moja hará locuras. Y fíjese por qué dice esto. Primera de Reyes 21, 25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba y lo llevaba a cometer locura. ¿Cuándo? Cuando él venía a su casa enojado. Qué fácil que es incitar a una persona que está enojada a la venganza, a hacer lo malo. Y este rey se enojaba cuando quería tener algo y no podía. Segundo lugar, vemos el ejemplo del profeta Jonás. Se enoja, o hay quienes se enojan cuando no pueden hacer lo que quieren. ¿Y cuál fue su locura? Creyó que podía escapar de Dios. El que fácilmente se enoja hará locuras. Ahora fíjese la locura de Jonás. Llegó a decirle a Dios que estaba enojado hasta la muerte. Jonás llegó a decirle a Dios que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Jonás llegó a decirle a Dios qué es lo que Dios debía hacer. Y Dios le pregunta, Jonás, Dios le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas, Jonás? Y él responde, me enojo hasta la muerte. El que pronto se enoja o el que fácilmente se enoja hará locuras. Uno, porque no podía tener las cosas que quería. El otro, el ejemplo de Jonás, porque no puedo hacer o no podía hacer lo que él quería. En tercer lugar, está el ejemplo de Amán, ahí en el libro de Esther, que se enojó cuando otros no hacen lo que yo quiero que hagan. Hay gente así. Él llegó a engañar al rey de Medo-Persia para eliminar de la tierra a todos los judíos. ¿Por qué? Porque había un decreto de que cuando él entraba al palacio del rey, todo mundo se tenía que arrodillar. Pero este judío Mardoqueo solo se arrodillaba ante su Dios. Y él quería que Mardoqueo se arrodillaba. Y cada que lo veía, montaba en cólera, montaba en ira. Y entonces lo engaña al rey Medo-Persa. Y fíjense qué increíble la tremenda injusticia que iba a hacer. Este judío no se arrodilla delante de mí, voy a eliminar de la faz de la tierra a todos los judíos. El que fácilmente se enoja
hará locura. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airearse que el fuerte. Fíjese qué interesante. Es mejor el que tarda en enojarse que el fuerte. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo escuché muchas veces personas decir, yo me enojo mucho porque soy de carácter fuerte. Pero esto no es verdad, sino que es débil para gobernar a su propio espíritu. Es débil para agarrar y decirse a sí mismo, no me voy a enojar, no voy a hacer una locura. Y cuántas veces lo dijimos y lo recordamos una vez más. Es mejor tener paz que tener razón. Puedo hacerle una pregunta en esta hora. ¿Qué son las cosas que a usted le llevan a enojarse? Hay un libro que en el título está la premisa. Y me encanta. Y la premisa es, o el título del libro es, usted se enoja porque quiere. No hay nada que lo obligue a enojarse. Y si su problema de temperamento es pues pídale a Dios, busque en la Biblia. Algunos dicen, antes de responder, voy a contar hasta 10, cuente hasta 1000 si es necesario. Pero es mejor buscar la paz, es mejor aún tener paz que tener razón. Que Dios les bendiga en este jueves, querida familia.